En esta clase vamos a desarrollar los temas uniones químicas y grupos funcionales. Comenzaremos con el tema uniones químicas y grupos funcionales. ¿Cuál es el objetivo de este repaso de estas clases? El objetivo es rever conceptos básicos sobre grupos funcionales y uniones químicas, conceptos que son necesarios para que el alumno logre reconocer los grupos funcionales en las estructuras de los compuestos de importancia bioquímica y predecir en función de estos grupos las propiedades físico-químicas de estos compuestos, y entre estas propiedades tiene particular importancia predecir la solubilidad en diferentes medios biológicos. Podemos predecir si un soluto es soluble en el plasma, si puede ser eliminado o no por orina, si se acumula en tejido adiposo, por ejemplo. También podemos predecir cómo va a circular en sangre, si necesita unirse a otro tipo de moléculas para poder circular en un medio acuoso como es el plasma sanguíneo. Y también podemos predecir la eliminación y las reacciones químicas que pueden experimentar los principales compuestos de importancia biológica. Vamos a iniciar entonces el tema uniones químicas. Y antes de iniciar el tema, vamos a describir la estructura del átomo de carbono. ¿Por qué en particular el átomo de carbono? Porque los compuestos de importancia biológica contienen como elemento mayoritario al elemento carbono. El carbono es un elemento que tiene 6 electrones. Como todo átomo tiene cargas positivas en el núcleo, en este caso 6 cargas positivas o protones, y girando alrededor de esa carga positiva nuclear, se encuentran los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo en espacios que se denominan orbitales. Un orbital atómico es una zona alrededor del núcleo de un átomo donde es más probable encontrar un electrón. Bien, en el átomo de carbono dijimos 6 electrones en el último nivel. 6 electrones en total, perdón. 2 electrones se encuentran en una orbital de tipo esférico alrededor del núcleo, es decir, esos electrones mayoritariamente van a encontrarse la mayor parte del tiempo girando en una nube esférica alrededor del núcleo. Otros 4 electrones se encuentran en orbitales que tienen una forma de pera, vamos a decir así, y esas formas se dirigen, esos volúmenes, mejor dicho, se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Y en cada uno de esos orbitales se encuentra un electrón. Por eso esos 4 electrones que están en estos orbitales, que se denominan sp3, son los que van a establecer uniones químicas con otros átomos. Ya he mencionado que los gases nobles, que en general tienen 8 electrones en el último nivel, excepto el helio que tiene 2, tienen una configuración muy estable, no reaccionan con otros compuestos. Entonces, a partir de ahí se vio que los átomos reaccionan entre sí y esa tendencia a asociarse lleva a que cada átomo adquiera configuración de gas noble, es una configuración estable, 8 electrones en el último nivel. Por eso entonces este elemento carbono con 4 electrones, vamos a decir de valencia, 4 electrones que son los que van a intervenir en uniones químicas, van a ser compartidos, por ejemplo, con otro átomo o aceptan electrones de otro átomo en otras circunstancias con otro elemento y se forma la unión química entre los átomos.
Un concepto importante a tener en cuenta al hablar de uniones químicas es el concepto de electronegatividad. ¿Cómo se define la electronegatividad de un átomo? Es la tendencia que tiene un átomo a atraer electrones. Los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica, donde se distinguen los distintos grupos, que son las columnas, en la tabla periódica, y los distintos períodos, que son las distintas filas. ¿Cómo varía la electronegatividad en los distintos átomos? Para los elementos que están en una misma fila, en un mismo periodo, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Es decir, que en esta zona vamos a encontrar todos los elementos más electronegativos. Cuanto más separados estén, por ejemplo, en un periodo, mayor diferencia de electronegatividad va a haber entre esos átomos. Bien, ¿cuál es la fuerza que lleva a que los átomos se unan entre sí y formen distintas moléculas? Por ejemplo, el cloro es un elemento del grupo 7, tiene 7 electrones en el último nivel, 7 electrones de valencia, vamos a decir. Por lo tanto, para adquirir configuración de gas noble le hace falta solo un electrón. Es muy electronegativo, tiende a ganar ese electrón y adquirir configuración de gas noble. En cambio, el sodio tiene un electrón en el último nivel, tiende a perderlo y quedarse con el nivel energético completo, digamos, con configuración de gas noble. El sodio está hacia la izquierda de la tabla periódica, es muy electropositivo, muy poco electronegativo. Entonces, en este caso, el cloro va a atraer este electrón y el sodio va a quedar cargado positivamente. Por eso el cloro tiene tendencia a reaccionar con el sodio y formar un compuesto donde la unión que se establece entre los dos átomos es de tipo iónico. ¿Por qué? Porque el cloro, al adquirir un electrón, se transforma en una partícula con carga eléctrica negativa, y el sodio, al perder un electrón, se transforma en una partícula con carga eléctrica positiva o catión. Y ese anión y ese catión se atraen mutuamente, se establece una fuerza electrostática que los mantiene unidos. Esta es la base de lo que es una unión de tipo iónico. Para que la unión sea de tipo iónico, tiene que haber una diferencia de electronegatividad muy notable entre los elementos que se unen. Por ejemplo, este tipo de unión se da en las sales oxigenadas, las sales que contienen oxígeno. La unión entre el elemento metal y el resto de la molécula es una unión de tipo iónico. Por ejemplo, el carbonato de sodio. El sodio se une al oxígeno del anión carbonato por una unión de tipo iónico. Acá, por ejemplo, tenemos una sal que es un nitrato de sodio. Proviene del ácido nítrico que tiene nitrógeno. Y acá vemos la unión entre el oxígeno y el nitrógeno, que es otro tipo de unión, no es una unión de tipo iónica. La que es de tipo iónica es la unión entre el sodio y el oxígeno. Por ejemplo, les voy a comentar que el nitrógeno pertenece al grupo 5 de la tabla periódica y el oxígeno al grupo 6. Es de esperar que entre el nitrógeno y el oxígeno no haya una diferencia de electronegatividades diferente, de manera entonces que esa unión no va a ser de tipo iónico. Ya vamos a ver qué tipo de unión es esta unión entre el oxígeno y el nitrógeno. Bueno, esta unión iónica, como les dije, se da en las sales en lo que respecta a la unión metal y oxígeno. El elemento metálico que se une con el oxígeno en la sal oxigenada. Y también en los compuestos que se forman
entre el flúor, el cloro, el bromo o el yodo, es decir, elementos del grupo 7, con elementos del grupo 1 como el sodio, el potasio o incluso con el del grupo 2 como el calcio. Veamos qué es una unión covalente, otro tipo de unión entre átomos. Tenemos, por ejemplo, el caso del átomo de hidrógeno que tiene un electrón girando alrededor del núcleo. Entonces, ese átomo de hidrógeno en la naturaleza no existe como elemento atómico, sino que existe como molécula de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno tienden a unirse de manera de compartir un par electrónico, alcanzar la configuración del gas helio, y entonces se forma ese compartir electrones, hace que se establezca la unión entre los dos átomos. La molécula de agua también presenta uniones de tipo covalente. El oxígeno, que tiene 6 electrones de valencia, le hacen falta 2 electrones para adquirir configuración de gas noble, por lo tanto se une con un hidrógeno compartiendo un par electrónico, y aquí con otro átomo de hidrógeno. En este caso, en el caso de la molécula de hidrógeno, los dos átomos son idénticos, por lo tanto ambos comparten este par electrónico de igual manera, es decir, ese par electrónico está equidistante entre los dos núcleos de los átomos de hidrógeno. En el caso del agua, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Si bien es más electronegativo, esa diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno no es suficiente como para formar una unión iónica, pero sí el par electrónico se encuentra desplazado hacia el átomo de oxígeno, que es el más electronegativo de estos dos átomos. Entonces, sobre el oxígeno se crea una densidad de carga negativa y sobre el hidrógeno una densidad de carga positiva. Esto es una unión de tipo covalente polar, es decir, hay una separación de cargas en esa molécula. En el caso de la unión covalente no polar, como es el caso de la molécula de hidrógeno, no hay una separación de cargas. Esto se da cuando la unión no polar, covalente no polar, se da cuando los dos átomos que se unen son idénticos o tienen una electronegatividad muy similar. ¿Por qué nos interesa hablar de unión covalente polar o covalente no polar? Hay una regla en química que dice que un solvente polar con características polares va a disolver solutos de tipo polar. Por lo tanto, el agua, que por lo que acabamos de ver es un compuesto polar, va a disolver solutos de tipo polar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver la estructura de una molécula de interés bioquímico y puedo predecir, por ejemplo, un metabolito determinado, un compuesto generado en el metabolismo del organismo, y en base a esa estructura puedo predecir si ese compuesto puede, por ejemplo, eliminarse por orina. La orina es una solución acuosa. Entonces, si se tratara de un compuesto no polar, no se eliminaría por orina. Pero si se trata de un compuesto polar, existe la posibilidad, desde el punto de vista de solubilidad, que pueda eliminarse por orina, que es un medio acuoso. Veamos otro ejemplo de unión covalente. El carbono dijimos que tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno 1 electrón. Hay un compuesto que se llama metano que está formado por carbono y 4 átomos de hidrógeno. Esas uniones covalentes son covalentes no polares.
¿Por qué? Porque si consultamos los valores de electronegatividad de los distintos elementos en la tabla periódica, veremos que la electronegatividad del hidrógeno es muy similar a la electronegatividad del carbono. Es decir, carbono e hidrógeno tienen prácticamente la misma electronegatividad. Por lo tanto, siempre que tengamos compuestos con profusión de uniones carbono-hidrógeno, ese compuesto va a tender a ser un compuesto de tipo covalente no polar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el átomo de nitrógeno con 5 electrones que forma una unión covalente triple, por eso el nitrógeno en la naturaleza se encuentra como nitrógeno 2, como molécula biatómica, y se establece una unión covalente triple. Bueno, en el trióxido de azufre, que es el ejemplo que estoy señalando, el azufre, que tiene 6 electrones, comparte electrones con los átomos de oxígeno. Tanto el azufre como el oxígeno pertenecen al mismo grupo en la tabla periódica, por lo tanto es de esperar que tengan la misma electronegatividad. Por lo tanto, se espera que la unión azufre-oxígeno no sea de tipo iónico, sino va a ser precisamente de tipo covalente. Y acá se va a establecer una unión covalente doble entre este oxígeno y este azufre, en tanto que entre este azufre y este oxígeno una unión covalente dativa, porque ya el átomo de azufre completó el octeto y este azufre simplemente cede, digamos, comparte sus electrones con el átomo de oxígeno, pero lo que es notable es que el par electrónico que efectúa la unión entre el azufre y el oxígeno los aporta únicamente el azufre. En las descripciones anteriores hemos visto el tipo de unión covalente polar y no polar. Por ejemplo, en la unión hidrógeno-hidrógeno es de tipo covalente, pero no polar. El carbono forma un compuesto con el cloro que se llama tetracloruro de carbono. El cloro es muy electronegativo, pero la diferencia de electronegatividades entre el carbono y cloro no es suficiente para formar una unión de tipo iónico. Acá se comparten pares de electrones. Sin embargo, el cloro es más electronegativo que el carbono, por lo tanto atrae los electrones, el cloro atrae los electrones generando enlaces de tipo polar, donde el cloro tiene densidad de carga negativa y el carbono se quedaría con una densidad de carga positiva. Ahora, la presencia de uniones polares sugiere que la molécula es polar, pero siempre hay que analizar todo el contexto de la molécula. Debido a la simetría de los enlaces carbono-cloro, resulta que esta distribución asimétrica de cargas a lo largo del enlace carbono-cloro genera fuerzas que se anulan mutuamente. La resultante de este sistema de fuerzas es cero. O sea, si bien el compuesto tiene enlaces polares, la molécula como un todo resulta no polar. Es decir, siempre para decir si una molécula es polar o no polar, hay que analizarla en todo su contexto. Ahora pasamos a ver otro tipo de uniones, que son las uniones intermoleculares. Hasta ahora vimos la unión iónica y covalente, que da idea de la unión entre átomos para formar moléculas. Ahora vamos a ver las uniones entre moléculas. Dijimos que el oxígeno en la molécula de agua tiene una densidad de carga negativa y los hidrógenos tienen una densidad de carga positiva. Por lo tanto, las moléculas de agua pueden interactuar entre sí por una unión que se llama puente de hidrógeno. Es una unión entre moléculas.
donde el hidrógeno de una molécula de agua hace un puente entre dos moléculas de agua. El oxígeno de una molécula con densidad de carga negativa atrae al átomo de hidrógeno que tiene densidad de carga positiva y entonces se establece una interacción entre dos moléculas de agua. Eso es lo que se llama una unión puente de hidrógeno. Es una fuerza entre moléculas, no entre átomos. Y es muy importante en química biológica, como vamos a ver. Entonces, sobre este tema nos vamos a referir en la próxima unidad temática. Acá tenemos una molécula de un hidrato de carbono, la glucosa. Se van a familiarizar con esta molécula a lo largo de toda la cursada, donde vemos que tiene varios grupos hidroxilos. Por lo tanto, esta molécula tiene grupos polares. Recuerden que la unión oxígeno e hidrógeno es una unión polar. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pero la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno no es suficiente para generar una unión iónica. Ahora bien, este compuesto, si yo les pregunto, me podrían decir si este compuesto que estoy señalando, que se llama glucosa, es soluble en agua o no. Evidentemente, con tantos grupos polares, es esperable que esto sea muy soluble en agua. Veamos acá una serie de compuestos químicos. En rojo tenemos grupos que son de tipo polar. Ya vamos a ver que la unión nitrógeno-hidrógeno tiene también una cierta polaridad, lo mismo que la unión oxígeno-hidrógeno. O sea, en toda esta serie de compuestos, toda esta parte de la molécula es de tipo polar. A medida que avanzamos hacia abajo, ¿qué aumenta? La cantidad de grupos con uniones carbono-hidrógeno. Y ya sabemos que la unión carbono-hidrógeno es de tipo covalente no polar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál de estos compuestos va a ser más soluble en agua? Y será más soluble en agua aquel que sea más polar, porque resulta que lo que dijimos era que un solvente polar disuelve los solutos polares. Si analizamos hacia abajo, vemos que aumenta la cantidad de uniones o de grupos con uniones carbono-hidrógeno. Entonces, si bien todos tienen la misma capacidad de, de disolverse en un solvente polar por estos grupos que estoy señalando, también a medida que avanzamos hacia estos compuestos con largas cadenas hidrocarbonadas, la prevalencia del grupo polar se va perdiendo. Entonces es de esperar que este compuesto que estoy señalando sea menos soluble en agua que este, por ejemplo. Esta comparación, que les puede parecer, sin importancia desde el punto de vista biológico, a lo mejor sí desde el punto de vista químico, tiene mucha importancia, porque vuelvo a repetir, los organismos vivos están compuestos en su mayor parte por agua. Entonces tenemos que saber el comportamiento en un medio acuoso, como es el plasma sanguíneo, como es la orina, como es el líquido intersticial. Bueno, las moléculas también se atraen por fuerzas de Van der Waals. También son fuerzas entre moléculas. Como dijimos, los electrones giran alrededor de los átomos y esto crea dipolos temporarios, separaciones de cargas temporarias. En un momento dado, todos los electrones de una molécula están desplazados hacia un extremo, se puede crear un polo con carga positiva que va a atraer a otra molécula, generando en la otra molécula un polo negativo, y eso genera una atracción. Son fuerzas que en realidad no tienen una gran energía, son efectivas a corta distancia.
Sin embargo, si las moléculas que van a interactuar entre sí tienen superficies complementarias, se van a acercar y se van a establecer múltiples fuerzas de Van der Waals. Y eso va a resultar la sumatoria de esas pequeñas fuerzas va a resultar en una fuerza de magnitud importante. En este caso, lo que tiene, que darse es que exista una buena complementariedad estructural entre las dos moléculas que se unen por este tipo de fuerza. Y esto se da, por ejemplo, en una enzima con su sustrato, en un receptor con una hormona, por ejemplo, o en un antígeno y en un anticuerpo. Son macromoléculas que tienen estructuras complementarias. Tal es así que, por ejemplo, si esto es una enzima y este es el sustrato, y ese sustrato tiene una mutación, supongamos que pierde una parte, no se puede esta estructura, el sustrato, encajar sobre la estructura de la enzima, y entonces no se produce la unión enzima-sustrato. Pasamos ahora a describir los grupos funcionales. Un grupo funcional es nada más que una agrupación atómica particular, que se va a unir ese grupo atómico a una cadena hidrocarbonada, es decir, una cadena formada por carbonos e hidrógeno. Aquellos compuestos que comparten un mismo grupo funcional exhiben características físico-químicas comunes y constituyen una serie homóloga. Por ejemplo, los alcoholes constituyen una serie homóloga. Tenemos el etanol, que es el alcohol de uso medicinal, el metanol, el butanol. Todos esos compuestos son alcoholes que difieren en el tamaño de la cadena hidrocarbonada, pero todas tienen el mismo grupo funcional. Los compuestos de una serie homóloga se denominan teniendo en cuenta la cadena hidrocarbonada R y el grupo funcional que comparten. La cadena R se nombra como radical de acuerdo al número de carbonos, es decir, si tiene un carbono, el radical se llama metil o metilo, de dos carbonos etil o etilo, propil o propilo. Y a continuación va el nombre, el sufijo que corresponde o que identifica el grupo funcional. Como les dije, una serie homóloga está formada por los alcoholes y todos los alcoholes tienen este grupo funcional, que es un grupo hidroxilo que los caracteriza. Entonces, los alcoholes tienen como grupo funcional el grupo hidroxilo, que es este grupo OH, unido a una cadena hidrocarbonada que la denominamos R. Y la terminación que tiene la nomenclatura de los alcoholes es -ol. Por ejemplo, acá tenemos un alcohol de dos carbonos. Este es el alcohol denominado alcohol etílico o etanol. Los alcoholes pueden ser alcoholes primarios, secundarios o terciarios, según que ese oxidrilo esté en un carbono primario, secundario o terciario. Este es un alcohol primario porque está unido a un carbono primario. ¿Qué significa? Que este carbono comparte una sola de sus valencias con otro carbono, que es este. Este carbono comparte con dos átomos de hidrógeno, dos de sus valencias. La tercera con el grupo oxidrilo. Y con este carbono, con esta cadena hidrocarbonada, una sola de sus valencias. Esto sería un carbono secundario. El oxidrilo está en un carbono secundario porque este carbono comparte dos de sus valencias con otros tantos átomos de carbono. Y esto sería un alcohol terciario, que lo podemos denominar como si fuese una cadena de dos carbonos, y podemos decir que es el compuesto 2-metil 2-propanol. Este es un
compuesto que tiene el grupo alcoxi, que es un grupo llamado éter, donde un átomo de oxígeno lo que hace es un puente entre dos cadenas hidrocarbonadas, y este compuesto se llamará dimetiléter. No importa la nomenclatura de estos compuestos, lo que importa es que ustedes puedan reconocer en una estructura, en una molécula, en una fórmula, esto es un alcohol, esto es un aldehído. Si esto es un alcohol, puede reaccionar, por ejemplo, con un ácido. Ese tipo de conocimientos son los que importan para esta materia. Bueno, el grupo carbonilo es este grupo atómico que estoy señalando, que es un carbono unido por doble enlace a un oxígeno. Y todo este grupo va a estar presente en una serie de compuestos, en una serie homóloga que es la de los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, en un aldehído, este carbono carbonílico a su vez está unido a un hidrógeno. Todo esto que yo estoy señalando es lo que caracteriza a un aldehído y tienen la terminación al, metano, etano, o sea, esto sería el etanal. Aquí tenemos una cetona. En las cetonas hay un carbono carbonílico donde ese carbono carbonílico comparte sus dos valencias restantes con cadenas hidrocarbonadas. Tienen la terminación cetona o directamente ona. Por ejemplo, este que estoy señalando acá tiene metano, etano, propano. Este compuesto tiene 3 carbonos. Se llama propanona o dimetilcetona, porque este grupo es un grupo metilo. Cuando tenemos un radical de un solo carbono se llama metilo. Esto que estoy señalando acá también es una cetona. Acá tenemos el carbono carbonílico haciendo puente entre dos cadenas hidrocarbonadas. Los ácidos carboxílicos tienen un grupo carbonilo, pero este carbono del carbono carbonílico se une a un oxidrilo. O sea, todo esto que señalo es lo que se llama el grupo carboxilo. Y tienen la denominación de acuerdo a la cadena hidrocarbonada y de acuerdo al sufijo oico. Este ácido que estoy señalando, que tiene 2 carbonos, es el ácido etanoico, también conocido como ácido acético. Es el ácido, el vinagre blanco, lo que se llama vinagre blanco. Esto es el ácido butanoico. Metano, etano, propano, butano. Un radical de 4 carbonos proviene del butano, es el radical butilo o butil. Por eso esto se llama ácido butanoico. Pero insisto, no es la finalidad de esta materia que aprendan nomenclatura de compuestos orgánicos, simplemente que sepan reconocer en una estructura si hay un grupo carboxilo, si hay una función cetona, etc. A continuación veremos qué son los ésteres y los anhídridos. Los ésteres se originan por una reacción entre un ácido carboxílico, o puede ser también un ácido inorgánico, y un alcohol. En esta reacción el grupo hidroxilo del ácido carboxílico reacciona con el alcohol, de manera que el hidrógeno del alcohol con el grupo hidroxilo del ácido se libera, forman agua, y este resto R' oxígeno queda unido al carbono carbonílico. Se generó un éster, es decir, en los ésteres vamos a tener una cadena hidrocarbonada unida a un carbono que tiene un grupo carbonilo, y ese carbono está unido a través de un oxígeno a otra cadena hidrocarbonada.
Esto puede resultar árido, pero constantemente nuestro organismo está fabricando, por ejemplo, este tipo de compuestos. En el organismo humano, por ejemplo, un ácido carboxílico, como es un ácido graso, reacciona con un alcohol particular, que es el glicerol, y llegan a formar ésteres derivados del glicerol, que se llaman triglicéridos, que son las grasas, que son las que se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, insistimos en este tipo de reacciones porque esta reacción tiene lugar en el organismo animal y en el hombre en particular, que es lo que estamos estudiando, y justamente va a formar una de las principales sustancias de reserva del organismo. Los anhídridos son el producto de deshidratación entre dos ácidos, por ejemplo, carboxílicos. Este es un ácido carboxílico y este es otro ácido carboxílico. Entre estos dos se pierde este oxidrilo con un hidrógeno, se pierden como agua. Y se genera esta estructura donde hay un carbono carbonílico, un átomo de oxígeno, otro carbono carbonílico, y a ambos lados de estos carbonos carbonílicos dos cadenas hidrocarbonadas. Eso es lo que se conoce con el nombre de anhídrido. Bien, entonces los ésteres dijimos que tienen este grupo funcional. Por ejemplo, el etanoato de metilo, que proviene de este ácido, que es el ácido etanoico. Esto proviene del ácido etanoico y de un alcohol que es el metanol. Esto es un grupo que caracteriza a los ésteres. El anhídrido, remarco nuevamente el grupo funcional de los anhídridos, es el producto de reacción entre dos ácidos. Acá tenemos un ejemplo que proviene, digamos, este compuesto del ácido acético de dos carbonos o del ácido etanoico. Y lo que se forman entre dos moléculas de ácido etanoico, el anhídrido etanoico o también llamado anhídrido acético. Y acá nuevamente tenemos otro tipo de anhídrido, otro ejemplo de anhídrido. Bueno, por último vamos a ver qué son las aminas y luego las amidas. El amoníaco forma un compuesto actuando con valencia 3 que es el amoníaco. Cada nitrógeno comparte electrones con 3 átomos de hidrógeno. Esta es la estructura del amoníaco. Entonces, en la naturaleza hay compuestos donde se reemplaza, donde estructuralmente se ha reemplazado 1, 2 o los 3 hidrógenos del amoníaco por cadenas hidrocarbonadas. Si se reemplaza un solo hidrógeno en este compuesto, entonces la amina es una amina primaria. Este es el grupo que caracteriza a la amina primaria. Tener este grupito NH2, decimos esto es una amina primaria. Si se reemplazan 2 de los hidrógenos del amoníaco, vamos a tener 2 cadenas hidrocarbonadas unidas a un grupo nitrógeno-hidrógeno y es una amina secundaria. Si se reemplazan los 3 hidrógenos, como en este ejemplo, tenemos una amina terciaria. Estos son ejemplos de aminas. Repetimos, esto es una amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Y acá tenemos los ejemplos. Esto es una amina primaria, esto es una amina secundaria. Vemos que al nitrógeno están unidos 2 cadenas hidrocarbonadas y esto es una amina terciaria. A este nitrógeno se le unen 2 cadenas hidrocarbonadas. 3 cadenas hidrocarbonadas. También hay otro tipo de compuestos nitrogenados, en química biológica los vamos a encontrar, que son las amidas, con D, amidas. Las amidas se consideran formadas por reacción entre un ácido carboxílico
y el amoníaco. Entonces se pierde el grupo hidroxilo del ácido carboxílico y un hidrógeno del amoníaco se liberan para formar agua. Entonces el resto del ácido carboxílico se une a el resto del amoníaco, que en este caso va a ser nitrógeno, hidrógeno 2. Incluso una amina primaria, como la que estoy señalando, también puede formar una amida, porque uno de sus hidrógenos puede unirse al grupo hidroxilo del carboxilo, liberarse como agua, y este grupo que nos va a quedar, que va a ser el grupo nitrógeno, hidrógeno R, se une al carbono carbonílico. Y el ácido carboxílico también puede reaccionar con una amina secundaria. Este hidrógeno se pierde con el oxidrilo y forma agua y tenemos esta estructura. ¿Podría una amina terciaria generar una amida? Pensemos, para la clase de consulta. Entonces, en las amidas, acá lo que estoy viendo es una amida simple, digamos, una amida común, donde tenemos el carbono carbonílico y el grupo amida. Esto es la etanamida. En los aminoácidos, vamos a ver, son compuestos que tienen simultáneamente en la misma estructura un grupo amino y un grupo ácido carboxílico. Entonces los aminoácidos se unen entre sí por una unión de tipo amida y forman, entonces la unión de aminoácidos va a formar una proteína. Esa unión que se establece entre aminoácidos en una proteína es una unión que se denomina unión peptídica y básicamente es un tipo de unión amida. Esto es el aminoácido 1 que reacciona con el aminoácido 2 y se pierde el grupo hidroxilo de un aminoácido y un hidrógeno del grupo amino del otro aminoácido, se liberan como agua y los dos aminoácidos quedan unidos entre sí por una unión de tipo amida. Acá estamos viendo compuestos, abundantes en los organismos vivos, por ejemplo, la glucosa. En la glucosa es un polihidroxialdehído, se llaman estas moléculas de hidratos de carbono, ya lo van a ver, o polihidroxicetonas, pero básicamente lo que quiero que rescaten es que en este compuesto tenemos varios grupos hidroxilos. Es un compuesto polihidroxilado. Esto también, la glucosa, esta es una forma de escribir la estructura de la glucosa, esta es otra, y vemos que tiene varios grupos hidroxilos. Acá tenemos un ejemplo de un nucleótido. Si analizamos esta estructura, nos pueden preguntar qué grupos funcionales están en esta molécula. Y bueno, acá por ejemplo tenemos un grupo amino. Esta es una amina primaria. Acá lo que puedo reconocer es un grupo hidroxilo. Esto sería un alcohol en todo caso. Acá, por ejemplo, se unen dos ácidos fosfóricos, así como puede ser un ácido carboxílico, también es el ácido fosfórico, que puede formar un anhídrido fosfórico como el que estoy señalando. En este caso, reacciona un oxidrilo de este compuesto, de esta ribosa, con el ácido fosfórico. Entonces, un ácido que reacciona con un alcohol genera un éster. Esta unión es una unión éster fosfórico. En cambio, la unión entre estos dos carbonos, entre estos dos grupos fosfatos es una unión anhídrido fosfórico. Bueno, con esto terminamos el repaso de grupos funcionales. Espero que, con esto tengan cierta base para que con un estudio más profundo puedan resolver los ejercicios del seminario 1 y 2.
Muchas gracias.